Nunca pensé que terminaría en esta situación, cuestionando todo en lo que creía. Mi fe siempre había sido sólida, una base que no podía ser sacudida. O eso pensaba. El pastor James había sido el líder de nuestra iglesia desde que tengo memoria, y era todo lo que un buen pastor debería ser, carismático, sabio y de buen corazón. Pero había algo diferente en la forma en que me trataba. Al principio, no le di mucha importancia. Todo empezó con cosas simples. Un apretón de manos que duraba un segundo de más, cumplidos que parecían un poco demasiado personales. «Tienes un alma tan hermosa», decía con una mirada en sus ojos que no podía ubicar. Lo ignoré, diciéndome a mí misma que solo estaba siendo amable, que estaba sobrepensando las cosas. Después de todo, estaba casado, y conocía bien a su esposa, Claire. Ella era tan devota a la iglesia como él, siempre a su lado en cada evento. Era impensable que alguna vez cruzara alguna frontera. Pero luego llegaron los mensajes de texto en la noche. Nunca fueron inapropiados, al menos no explícitamente, pero había algo en la forma en que preguntaba cómo iba mi día o me enviaba versículos de la Biblia para levantar mi espíritu a medianoche que se sentía extraño. ¿Por qué era yo la única a la que se dirigía así? Intenté ignorar la incomodidad creciente que aumentaba con cada mensaje, convencida de que todo estaba en mi cabeza. Después de todo, confiaba en él. Era mi pastor. Un domingo, después del servicio, el pastor James me pidió que me quedara. Supuse que era algo relacionado con el grupo juvenil, que había estado liderando durante unos meses. Pero cuando entré en su oficina, la puerta se cerró un poco demasiado rápido detrás de mí. «He notado que has estado distante últimamente», comenzó, su tono más suave de lo habitual. «Quiero asegurarme de que todo esté bien. Sabes que puedes hablarme de cualquier cosa, ¿verdad?» Asentí, sintiéndome un poco incómoda. Era cierto que me había estado alejando, evitando sus mensajes de texto y tratando de limitar nuestras conversaciones a asuntos de la iglesia. Pero ahora, sentada en su oficina con la puerta cerrada y sus ojos fijos en los míos, no sabía qué decir. Había una tensión en el aire que no podía sacudir, una tensión que sabía que ambos sentíamos. Luego se acercó, sacando una silla junto a la mía. Su mano tocó suavemente mi hombro y sentí que mi corazón se aceleraba. «Pareces estresada. Tal vez pueda ayudarte a superarlo», dijo suavemente. La habitación de repente se sintió más pequeña y podía sentir el peso de su presencia, su cercanía. Quería levantarme y salir, pero algo me mantenía paralizada en su lugar. Nunca imaginé que estaría en una situación como esta. El pastor James era un hombre de Dios, alguien que había admirado durante años. Pero ahora aquí estábamos, sentados solos en su oficina, y todo se sentía mal. Y, sin embargo, no podía negar que una parte de mí se sentía atraída hacia él, hacia el consuelo que parecía ofrecer en ese momento. «Oremos juntos», dijo, su voz ahora casi un susurro. Pero esta oración no se sentía como las que compartíamos en la iglesia, rodeados de otros. Esto se sentía íntimo. Demasiado íntimo. Mis manos temblaban mientras tomaba las suyas. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no podía llevarme a salir? Mientras el pastor James comenzaba a orar, sus palabras eran familiares, incluso reconfortantes. Pero la forma en que sostenía mis manos con fuerza no se sentía como la clase de oración que conocía. Su agarre era firme, y su voz, aunque tranquila, llevaba una extraña intensidad. «Dios, te pedimos tu guía en estos tiempos de confusión», dijo, pero no pude evitar preguntarme quién estaba confundido, él o yo. Su mano se deslizó de la mía, deteniéndose en mi muñeca durante un momento demasiado prolongado antes de soltarme por completo. Cuando la oración terminó, había un pesado silencio entre nosotros. Podía sentir el peso de su mirada, y era como si ambos estuviéramos esperando que algo sucediera, algo que ninguno de nosotros podía admitir plenamente. Mi corazón latía con fuerza, y podía sentir que la frontera entre pastor y congregante comenzaba a difuminarse, si es que no lo había hecho ya. Me levanté rápidamente, desesperada por romper la tensión. «Debería irme», murmuré, evitando sus ojos. Él también se puso de pie, acercándose, y antes de que pudiera reaccionar, volvió a poner su mano en mi brazo.
No tienes que apresurarte. Quiero que sepas que estoy aquí para ti, pase lo que pase. Su voz era tranquila, pero su toque envió una ola de pánico a través de mí. Por primera vez, me permití reconocerlo verdaderamente, la conexión que había estado creciendo lentamente entre nosotros. Era sutil al principio, pero ahora se sentía como un entendimiento tácito que ninguno de nosotros podía ignorar. Él era un hombre de Dios y yo era alguien que había acudido a él en busca de orientación. Pero se estaba convirtiendo en algo más, algo peligroso. Sé que estás aquí para mí, pero creo que necesito algo de espacio, dije, con la voz temblorosa. Su mano cayó, y por un momento pensé que lo dejaría ir. Pero en cambio, su expresión se suavizó y se acercó más, bloqueando mi camino hacia la puerta. No creo que entiendas, dijo, bajando la voz. Me importas más de lo que te das cuenta. Las palabras flotaban en el aire, pesadas de implicación. Podía sentir como mi pulso se aceleraba a medida que su significado se volvía más claro. Esto ya no se trataba de la iglesia. No se trataba de que yo fuera parte de su congregación o de que él fuera mi líder espiritual. Esto era algo más profundo, más personal y mucho más peligroso. Necesito irme, dije de nuevo, esta vez con más firmeza. Pero él no se movió. Sus ojos buscaban los míos, buscando algún tipo de reafirmación, como si necesitara que yo validara lo que estaba sucediendo entre nosotros. Por un segundo, sentí la atracción, la tentación de quedarme, de ver a dónde nos llevaría esto. Pero entonces la realidad me golpeó como una ola. No se trataba solo de un hombre y una mujer parados solos en una habitación. Este era mi pastor, el hombre que me había bautizado, el hombre que predicaba sobre la fe y la moral cada domingo. Y aquí estaba él, de pie demasiado cerca, diciendo cosas que difuminaban las líneas que había mantenido tan sagradas. Realmente necesito irme, repetí, empujándolo hacia un lado mientras me dirigía a la puerta. Esta vez no me detuvo, pero podía sentir sus ojos en mi espalda mientras salía de su oficina, con el corazón acelerado al dar un paso en el pasillo. Los sonidos familiares de la iglesia, el tenue murmullo de la gente hablando, el crujir de los bancos de madera me devolvieron a la realidad. Pero el encuentro con el pastor James me dejó temblando. Durante días lo evité, manteniéndome al margen durante los servicios, sentándome en la parte trasera de la congregación en lugar de mi asiento habitual cerca del frente. Ignoré sus mensajes de texto y puse excusas para saltarme cualquier reunión que pudiera implicar que estuviéramos a solas. Pero no podía ignorar los sentimientos que habían comenzado a crecer dentro de mí. Sentimientos que no quería admitir que estaban ahí. Una semana después, recibí un mensaje de él nuevamente. Pero esta vez no era solo un chequeo casual. Necesitamos hablar, decía. No puedo dejar de pensar en ti. Mi estómago se hundió. No sabía qué hacer. Debía confrontarlo. ¿Debía ignorarlo? Ya se habían cruzado las fronteras, y sabía que si respondía, no habría vuelta atrás. Pero a pesar de todo, una parte de mí quería responder. Una parte de mí quería entender por qué esto estaba sucediendo y qué significaba para nosotros. Si es que había un nosotros. Dudé durante lo que parecieron horas antes de finalmente escribir una respuesta. No podemos hacer esto, escribí, mis dedos temblando mientras pulsaba enviar. Casi de inmediato, llegó su respuesta. Lo sé, pero no creo que pueda detenerme. Después de su respuesta, sentí una ola de pánico. ¿Qué había hecho? Siempre había confiado en el pastor James, pero ahora sentía que estaba atrapada en algo mucho más grande de lo que podía manejar. Sus palabras resonaban una y otra vez en mi mente, haciendo más difícil pensar con claridad. No creo que pueda detenerme. ¿Qué quería decir con eso? ¿Era solo una emoción pasajera? ¿O algo más peligroso? No podía volver a su oficina. No ahora. Pero cuanto más intentaba distanciarme, más empezaba a consumirme la situación. Cada domingo me sentaba en la parte de atrás de la iglesia, evitando su mirada, pero podía sentir sus ojos buscándome. Dejé de asistir a las reuniones del grupo juvenil y evité cualquier actividad de la iglesia donde pudiera encontrarme con él. Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos, no podía escapar del tumulto dentro de mí.
Luego, una tarde, mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de él. ¿Podemos reunirnos? Solo para hablar. Necesito explicarme. Miré la pantalla, dividida. Una parte de mí quería cerrar el círculo, algún tipo de resolución a este lío. Pero la otra parte de mí sabía que volver a encontrarme con él, a solas, era un riesgo que no estaba segura de querer correr. Dejé el mensaje sin leer, esperando que él tomara la pista. Pero unos días después, durante el servicio, se acercó a mí. Fue sutil, solo un breve momento cuando nuestros caminos se cruzaron en el pasillo de la iglesia. Realmente necesitamos hablar. Por favor. Su voz era baja, casi suplicante. Podía ver la tensión en su rostro, el mismo tumulto que yo había estado sintiendo. No era el pastor seguro que estaba acostumbrada a ver. Se veía vulnerable, conflictivo. En contra de mi mejor juicio, accedí a encontrarme con él, pero solo en un espacio público. Hablaremos en el café cerca de la iglesia, dije, dejando en claro que esta conversación no ocurriría detrás de puertas cerradas nuevamente. Él aceptó, y planeamos encontrarnos al día siguiente. Llegué al café primero, con los nervios zumbando dentro de mí mientras me sentaba en una pequeña mesa cerca de la ventana. Una parte de mí esperaba que él no apareciera, que todo esto se disipara y pudiéramos volver a la normalidad. Pero cuando lo vi entrar por la puerta, mi corazón se hundió. Esto realmente estaba sucediendo. Se sentó frente a mí, y por un momento ninguno de los dos habló. La tensión entre nosotros era palpable. Finalmente, él rompió el silencio. Lo siento, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. He estado luchando con esto durante mucho tiempo. Tragué con dificultad, sin saber cómo responder. ¿Luchando con qué, exactamente? Pregunté, con una voz más firme de lo que me sentía. Él suspiró, pasando una mano por su cabello. Contigo. Con mis sentimientos por ti. Sé que está mal y está orando por guía, pero no puedo dejarlo ir. Significas más para mí que solo alguien en mi congregación. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Esto no era solo una atracción pasajera. Tenía sentimientos por mí, sentimientos que no podía controlar. No sabía qué decir. Una parte de mí se sentía halagada de una manera extraña, que alguien como el pastor James, alguien que se suponía debía estar por encima de todo esto, se sintiera atraído por mí, pero el resto de mí se sentía enferma. Esto no estaba bien, y lo sabía. Estás casado, dije, tratando de traer algo de realidad de vuelta a la conversación. Tienes una esposa, una congregación. No puedes hacer esto. Lo sé, dijo rápidamente. Amo a Claire. Pero es diferente contigo. Nunca me había sentido así antes, y no sé qué hacer con ello. Sacudí la cabeza, tratando de procesar todo. No puedes simplemente actuar según estos sentimientos. Eres un pastor. Se supone que debes guiarnos, ¿no? Me detuve, insegura de cómo terminar la frase. No quería acusarlo de nada, pero la verdad estaba ahí, colgando entre nosotros. Se inclinó hacia adelante, su voz suave pero urgente. No estoy pidiendo nada inapropiado. Solo necesito que entiendas lo difícil que ha sido para mí. No espero que sientas lo mismo, pero necesitaba que lo supieras. Lo miré, buscando alguna señal del hombre al que siempre había admirado, pero todo lo que vi fue alguien que había cruzado una línea, alguien que había dejado que sus emociones interfirieran con sus responsabilidades. Este no era el hombre que pensaba conocer. No sé qué esperas que diga, respondí, mi voz temblorosa. Pero esto, sea lo que sea, no puede suceder. Necesitas concentrarte en tu matrimonio, en tu fe. No puedes seguir arrastrándome a esto. Asintió lentamente, su rostro nublado por la culpa. Lo sé. Lo siento. No debí haberte puesto en esta posición. Me levanté, lista para irme. Creo que necesitamos mantener nuestra distancia por un tiempo. Seguiré viniendo a la iglesia, pero necesito espacio. Él no discutió. Solo se quedó allí, mirando hacia abajo, en la mesa.
Mientras salía del café, sabía que esto no era el final. Quedaba demasiado por decir, demasiada tensión todavía colgando entre nosotros. Pero por ahora, necesitaba salir, respirar y averiguar cómo iba a seguir adelante desde aquí. Pasaron semanas, y aunque intenté seguir con mi vida, la tensión entre el pastor James y yo persistía como una nube de tormenta sobre mi vida. Iba a la iglesia con menos frecuencia, siempre sentándome en la parte de atrás, nunca quedándome para las conversaciones posteriores al servicio. Ya no respondía a sus mensajes de texto, y aunque él había dejado de comunicarse con frecuencia, los pocos mensajes que recibía estaban llenos de un peso que no quería cargar. ¿Estás bien? ¿Podemos hablar? Echo de menos nuestras conversaciones. Los ignoré a todos sabiendo que responder solo me haría caer más profundo en una situación de la que necesitaba escapar. Pero no era tan fácil. Cada domingo, podía sentir su presencia en el púlpito. Sus sermones, que alguna vez estaban llenos de esperanza e inspiración, ahora se sentían pesados con palabras no dichas, y no podía evitar preguntarme si el resto de la congregación notaba el cambio en él. Un domingo, después de un servicio particularmente difícil, decidí quedarme. No para hablar con el pastor James, al menos eso era lo que me decía a mí misma, sino para reunir mis pensamientos en el tranquilo santuario. La mayoría de la gente se había ido y la iglesia estaba casi vacía cuando escuché pasos acercándose. Mi corazón se hundió al darme cuenta de que era él. No pensé que te quedarías, dijo el pastor James en voz baja, de pie a unos pies de distancia de mí. Sus ojos estaban cansados, como si el peso de todo finalmente lo hubiera alcanzado. Me levanté, lista para irme, pero algo en su expresión me detuvo. Se veía derrotado, roto de una manera que no había visto antes. Solo necesitaba un poco de tranquilidad, respondí, manteniendo mi voz calmada y medida. No estoy aquí para hablar. Asintió, pero no se movió. En cambio, se sentó en uno de los bancos, con las manos entrelazadas en su regazo. Creo que estoy perdiéndolo todo, dijo, su voz apenas audible. Claire. La iglesia. No sé cómo arreglar esto. Dudé. Una parte de mí quería irme, alejarme y dejar que él enfrentara las consecuencias de sus acciones. Pero otra parte de mí, quizás la parte que siempre le había confiado, sentía simpatía por el hombre que había sido mi guía espiritual durante tanto tiempo. Necesitas hablar con Claire, dije suavemente. No conmigo. Lo sé, suspiró, pasándose una mano por la cara. Pero no sé cómo. No puedo ni siquiera explicar lo que está sucediendo en mi propia cabeza. Es como si todo se estuviera desmoronando y yo fuera quien lo causa. Podía sentir la pesadez en sus palabras, el peso de la culpa que se había estado acumulando durante semanas, tal vez meses. No solo estaba lidiando con sus sentimientos por mí. Estaba luchando consigo mismo, con su papel como pastor, como esposo, como hombre de fe. Tienes que asumir la responsabilidad, dije, mi voz más firme ahora. Esto no se trata solo de ti. Se trata de todos los que te admiran, que confían en ti. No puedes seguir pretendiendo que esto desaparecerá si lo ignoras. Él me miró, y por primera vez en semanas, vi algo familiar en sus ojos. El hombre que una vez me guió a través de momentos de duda y miedo aún estaba allí, en algún lugar debajo de la confusión y el tumulto. Pero también sabía que no podía ser la que lo salvara. Tienes razón, dijo después de una larga pausa. He estado evitando esto, esperando que desapareciera. Pero no lo está. He sido egoísta, y he herido a la gente. A gente como tú. Sus palabras colgaron en el aire, y pude sentir la sinceridad en ellas. Ya no intentaba justificar sus acciones. Ya no intentaba arrastrarme a su confusión. Finalmente estaba admitiendo que había cruzado una línea y que eso tenía consecuencias. Lo siento, continuó, su voz cargada de emoción. Nunca quise lastimarte. Dejé que mis sentimientos interfirieran con lo que era correcto, y sé que no puedo tomar eso de vuelta. Pero necesito hacer las cosas bien con Claire, con la iglesia y conmigo mismo. Asentí, sintiendo un extraño sentido de cierre en sus palabras. No era el final que había esperado, pero era el que necesitaba.
Espero que lo hagas, dije en voz baja, girando para irme. Por el bien de todos. Mientras salía de la iglesia ese día, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. No había terminado, no del todo. Aún habría susurros, preguntas y tal vez incluso rumores. Pero había hecho lo que necesitaba hacer. Me había alejado de una situación que podría haber destruido a ambos. El pastor James y yo nunca hablamos de ello de nuevo. Él se centró en reconstruir su relación con Claire, y yo encontré mi lugar en la iglesia una vez más, aunque las cosas nunca fueron del todo las mismas. La confianza que tenía en él estaba rota. Pero aprendí que a veces incluso las personas a las que más admiramos pueden flaquear. Y en esos momentos, depende de nosotros elegir el camino a seguir. Y en cuanto al pastor James, permaneció en la iglesia, pero con un renovado sentido de humildad. Se había enfrentado a su rendición de cuentas, y aunque el camino por delante era incierto, finalmente estaba listo para recorrerlo, esta vez solo.